Hoy vamos a dar un aplauso a mis alumnas, porque es que resulta que la totalidad de los alumnos de grado hoy son chicas. ¡Un aplauso! No sé qué pensar, si que es, a lo mejor es que tengo más atractivo con el alumnado femenino que con el alumnado masculino, o que los chicos andan despistados. Bueno, muy bien. En cuanto a las lecturas, por favor, sigan haciendo las lecturas, porque les voy a alcanzar enseguida, aunque no entiendan, según lo establecido en el programa. Y en cuanto a las preguntas, si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, siempre al comienzo de clase es el momento de hacerlas. Si hay alguna pregunta, duda o comentario que alguien quiera hacer, los alumnos del máster la pueden hacer luego después en el seminario. ¿Algún comentario, chicas? No hay ningún comentario. Bueno, pues venga, vamos a empezar entonces, y vamos a empezar con el tema 6, el aspecto lógico del polilogismo. Vamos a empezar hablando del polilogismo. Queridos alumnos, hay dos tipos de racionalismo dentro del mundo de la filosofía de la ciencia. Generalmente se habla de las corrientes racionalistas, pues hay dos tipos de racionalismo. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. El primero es el que vamos a denominar el racionalismo erróneo o racionalismo no científico, que se caracteriza sobre todo por ser un racionalismo exagerado. Queridos alumnos, no hay ninguna duda de que la razón humana es un instrumento imprescindible, sin la cual no nos podemos enfrentar al mundo que nos rodea. La prueba o ilustración clarísima, yo no lo sé, a lo mejor el que más o el que menos, pues por desgracia tiene un familiar o conoce a alguien que tiene un familiar pues que tiene Alzheimer o que va perdiendo la razón. Nos damos cuenta que estas personas que pierden la razón pues están totalmente indefensas, no se pueden valer por ellas mismas, tienen que tener un cuidador a un familiar que se ocupe de ellas en todo. Es la ilustración más clara del instrumento de incalculable valor que para el ser humano supone su razón. Entonces, esto es clarísimo, es un punto de partida incuestionable. Ahora, en cuanto al posicionamiento filosófico respecto de la importancia de la razón y respecto de las diferentes corrientes del racionalismo, vamos a, como he dicho, distinguir dos corrientes que son distintas y que es importante que sepamos diferenciarlas. Y la primera es la que vamos a denominar el racionalismo exagerado, que la hemos calificado de entrada para que ustedes se hagan cargo de que la consideramos que es la corriente errónea del racionalismo, la corriente no científica del racionalismo. Y fíjense, y esto es ahondar más, estamos haciendo comentarios, dando vueltas sobre la misma realidad, viéndola desde diferentes puntos de vista, que los racionalistas exagerados son en su generalidad aquellos que siguen el cientificismo, es decir, que endiosan la razón humana, piensan que es capaz de lograr mucho más de lo que la razón humana puede llegar a alcanzar. Es decir, que el racionalismo exagerado consiste precisamente en suponer que le es posible a la razón del hombre llegar a saber mucho más de lo que en realidad le es posible. Una cosa es que seamos conscientes del incalculable valor que tiene como instrumento la razón humana, porque no nos podemos valer sin ella, pero de ahí a dar el salto cualitativo de pensar que la razón humana es poco menos que omnipotente, pues hay un mundo. Este racionalismo exagerado es el que, de alguna forma, alienta o alimenta ese cientismo o cientificismo que comentamos ayer. Es decir, endiosar la razón, sobre todo la razón científica y técnica, y pensar que es posible al ser humano, utilizando su propia razón, pues construir el nirvana, es decir, el paraíso terrenal aquí y ahora. Este racionalismo exagerado en el ámbito de las ciencias sociales también ha alimentado una serie de movimientos, por ejemplo, el utilitarismo más estrecho y, en última instancia, pues todas las corrientes estatistas y socialistas que se desarrollan a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, quizá la de 1789, sea el hecho histórico que supone el despegue de este racionalismo exagerado. Ya saben ustedes que se destruyen todas las imágenes religiosas en las iglesias y se sustituyen por la diosa razón, que quizás ilustración más clara de ese endiosamiento de la razón humana.
Hay también, si ustedes quieren coger, por ejemplo, los libros sagrados, la Biblia, el Antiguo Testamento, la tentación que hace la serpiente, todo esto es un lenguaje simbólico, pero que también transmite esta idea del racionalismo exagerado. Decimos, oye, ¿por qué no comes de este fruto que es tan apetitoso? No, porque me lo ha prohibido Dios. Dice, ¿sabes por qué te lo ha prohibido? Porque si comes de él, serás como Dios. Es decir, de alguna forma se abre la puerta, es la gran tentación que tiene el ser humano de endiosarse, es decir, de endiosar su razón. Y en el ámbito de las ciencias sociales este posicionamiento es especialmente peligroso porque lleva al convencimiento de que el científico o el ser humano que cae en el racionalismo exagerado pueda llegar a pensar que las instituciones sociales son o deben de ser una creación deliberada de la mente humana, de la razón humana, que las podemos diseñar a nuestro antojo, esas instituciones sociales, y que además, que si vemos que no son perfectas, es nuestra misión corregirlas, de manera, ya ves, utilizando la razón, utilizando la metodología cientificista, la ingeniería social, y qué más. Como somos seres humanos dotados de una innata libertad y cada uno no se va a permitir que cada uno haga lo que quiera, utilizando la coacción institucional del Estado. Luego vemos cómo históricamente surge este endiosamiento de la razón, cómo esto es una tentación que continuamente nos acecha al ser humano, la tentación de creernos que somos dioses y que por tanto podemos hacer lo que estimemos conveniente en cada momento, nos acecha a todos y cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, por eso tenemos que estar especialmente en guardia, que en el ámbito de la ciencia social y de la metodología y la epistemología alienta estas posturas positivistas y cientistas que tanto criticamos en clases pasadas, y también esta arrogancia fatal de pensar que las instituciones sociales más importantes y claves para la vida del ser humano son creación deliberada de la mente del ser humano y por tanto pueden y deben mejorarse deliberadamente por el ser humano. En el ámbito jurídico también se plasma este racionalismo exagerado. Quizás la ilustración más clara sea el debate sobre la codificación. En él participaron un racionalista exagerado francés, Thibaut, decía que solo era derecho lo codificado o lo que procedía del Estado, frente a un especialista en derecho romano, alemán, Savigny, es un catedrático de derecho romano-alemán, pero que entendía el derecho como un proceso evolutivo y consuetudinario, resultado de periodos muy prolongados de tiempo, en el que los seres humanos participan y aportando cada uno de ellos su experiencia, etcétera, pero que no ha sido creado deliberadamente por nadie. Y esto se plasma, hay una discusión, un debate tremendo en el ámbito jurídico entre los partidarios de la concepción evolutiva del derecho como una de las instituciones sociales por excelencia, que son los que llevaban razón, y aquellos que creen que el derecho es algo que tiene que manifestarse de manera expresa y de forma racionalista, encabezados por el francés Thibaut. No es extraño que sea por un francés, porque si algo caracteriza Francia, pues es la grandeur, ¿no?, de la Francia, es el racionalismo cartesiano, René Descartes, cogito ergo sum. Esto también lo pueden ustedes ver, que se ilustra a cada paso. En el ámbito del urbanismo, comparen ustedes dos ciudades. ¿Quién ha estado en París? Que levante la mano. A ver, alumnos. Bien, ¿quién ha estado en Londres? Que levanten la mano. Bueno, en Londres menos gente de los alumnos de grado. Bueno, pues París desde el punto de vista del urbanismo, ha sido diseñada por un racionalista cartesiano, es decir, se sentó Napoleón, venga, línea recta, esto es el Campos Elíseos, todo perfectamente, etcétera. Luego vamos a Londres, y Londres es una anarquía ordenada. De pronto hay una calle principal, Oxford Street, que es curva, no sabe por qué, otras van por aquí, otras van por allá, etcétera. Demuestra digamos, lo que es el orden evolutivo que surge de forma espontánea, resultado de, como escribía o ha escrito recientemente una discípula directa que tengo aquí presente, de dejar en paz al ser humano, interaccionando unos con otros. En cambio, París perfectamente hecha con regla, tira líneas, ya todo perfecto, razonado desde arriba e impuesto, como es lógico, por el espadón, la espada de turno, en este caso Napoleón y sus sucesores.
Y en economía, pues repito, aquí se manifiesta a cada paso. Si algo ya que debe de quedar claro a las alturas en el que estamos en el curso, que estamos en el segundo mes, esta lucha de paradigmas entre las dos concepciones. El racionalismo exagerado pretende imponer en nuestra ciencia una metodología que es ajena, que es la que procede del mundo de la ciencia natural, que por razón del objeto que estudia permite realizar experimentos de laboratorio, etcétera. Hay constancias, aunque sea en términos probabilísticos y tal. No concibe que el hecho de que el objeto de estudio sean ideas y seres humanos dotados de libre albedrío determine que tengamos que utilizar una metodología distinta. Aquí hay también muchísimas ilustraciones. Por ejemplo, el libro de texto, durante décadas y décadas, el que más se ha vendido en la historia es el famoso libro de texto de Samuelson. Afortunadamente Samuelson ya se murió, ustedes son muy jóvenes y ya no han oído hablar de Samuelson, pero la verdad es que ha dejado una impronta nefasta de la mala influencia de este racionalismo exagerado en el ámbito de nuestra disciplina, porque nada más empezar el libro dice que la economía se plantea el siguiente problema: ¿qué hay que producir? ¿Cómo hay que producir? ¿Y para quién hay que producirlo? ¿O no es así? No lo hemos leído, no solo en el libro de Samuelson, sino que ha sido citado, parafraseado, etcétera, ad nauseam, hasta la náusea, ad infinitum, por decirlo de una manera más exagerada. Pero claro, el mismo planteamiento de la pregunta ya condiciona la respuesta, porque se plantea el problema como si una mente omnisciente, es decir, una razón superior, desde arriba, mira a la sociedad como constituida por 8.000 millones de hormiguitas y tuviera que decidir desde arriba, vamos a ver, ¿qué vamos a producir entre todos estos 8.000 millones? ¿Cómo lo vamos a producir y cómo vamos a distribuirlo entre ellos? O sea, ya plantea el esquema, ese racionalismo exagerado, cuando de ninguna manera tal cosa sucede, es decir, la civilización surge de forma espontánea, a pesar de todas las dificultades, obstáculos, intervencionismos, piedras que se ponen, arena en la rueda, en los procesos sociales, palos en la rueda, a pesar de todo eso, la civilización, si a trancas y barrancas, primero sobrevive, segundo, sigue avanzando, y además ha alcanzado en el último minuto de la historia, cuando se ha abierto un poquito la ventana a la libertad, un nivel de prosperidad como nunca se había visto, que no está garantizado de ninguna manera, es resultado de concebir ese orden espontáneo del mercado no diseñado por nadie, y esto exige, ante todo, al científico de turno, al ser humano de a pie, a ustedes y a mí, ante todo, reconociendo la importancia que tiene, porque no podemos vivir sin nuestra razón, reconocer algo obvio, y es que nuestra razón tiene límites, que no somos omniscientes, que nuestra razón no es omnipotente. El primer paso de un científico, de un ser humano, es la humildad. La humildad, no solo en el ámbito científico, desde luego, porque aquí no estamos jugando, ya les he dicho que las ideas erróneas y este endiosamiento de la razón que surge en la universidad es lo que termina afectando en oleadas sucesivas y teniendo consecuencias trágicas o favorables para todo el cuerpo social. Y queridos alumnos de grado y alumnas en este caso, porque no hay ningún chico y ustedes pues quieren sacar adelante el grado, tienen toda la vida por delante, tienen sus amigos, amigas, familia, van al cine, se divierten, a las discotecas, lo que es una vida normal, prosaica, y quieren ganarse su vida, realizarse, ser felices, y piensan que todo esto se les resbala, pero que todo eso se pueda llevar a cabo y se expanda depende en última instancia de que preponderen a nivel social las ideas correctas. Y para eso tenemos que plantearnos cuáles son esas ideas correctas. Y esto es lo que estamos planteándonos en este curso. En el ámbito del derecho, especialmente, el principal racionalista exagerado es el Hans Kelsen. Lo digo porque aquí juristas que habrán oído hablar de Kelsen, decía que solo es derecho lo que salga del poder político. O sea que esto legitima las mayores aberraciones, porque si el poder político, pues yo que sé, es Hitler y lo que se decreta es gasear a 6 millones de judíos, eso es el derecho. Oiga, no, esto habrá que verlo. El derecho es un proceso evolutivo que ha descubierto el ser humano que la cooperación social solo se puede llevar a cabo adaptando determinados comportamientos pautados, básicamente relacionados con el derecho de propiedad sobre el propio cuerpo, es decir, el derecho a la vida, la posesión pacíficamente adquirida, cumplimiento de los contratos, etcétera. ¿Qué es esto que el derecho es lo que salga del Parlamento español o del Congreso de los Estados Unidos o del Bundestag alemán o de la boca de Napoleón o la de Hitler? Esto es ya plantear el problema en términos de lo que les interesa a los estatistas dentro de esa borrachera. Queridos alumnos, la gran tentación
y el gran peligro para nuestras vidas está en esa borrachera de poder que surge del endiosamiento de la razón humana. Detrás de todo poder desbocado, endiosado, lo que hay es un dictador en potencia y quiere imponer sus criterios porque piensa que es más listo que nadie y por tanto que se endiosa a sí mismo, que se cree Dios. Es curioso, pero no ahora, porque ahora el presidente del gobierno y el presidente del partido, que ustedes ya conocen, le llaman el número uno, pero uno de sus antecesores, que se llamaba Felipe González, era Vox Populi. Ustedes a lo mejor no habían nacido. El sinónimo que tenía era Dios. Oye, que me ha llamado Dios, que Dios ha dicho esto, que Dios ha hecho lo otro. Era como hablaban en clave sus colaboradores más íntimos. Llamaban Dios. Es que, bueno, esto es una cosa pues anecdótica, pero hasta cierto punto indicativa de lo que quiero decirles. O sea, este es Dios, que se cree Dios, no es que actúa como si fuera Dios. Y eso le pasa a todos los políticos, no importa el pelaje, partido político, etcétera, del que formen parte, con diferencias de grado, hay que reconocerlo. Frente a esta arrogancia fatal, de ahí procede el título de la última obra de Hayek, Premio Nobel de Economía, que la escribió ya casi cercano a los 90 años. Yo me acuerdo que estuve en contacto con él, una de mis mayores satisfacciones es mi contacto personal con Hayek, que tengo todas mis obras de Hayek firmadas personalmente por él, y en los años 70, que estaba con él, estaba terminando La fatal arrogancia. Se titula The Fatal Conceit, The Errors of Socialism, la fatal arrogancia, los errores del socialismo. Debería más bien haberse denominado los errores del estatismo, porque cuando hablamos de socialismo estamos refiriéndonos al estatismo, no estamos refiriéndonos a un partido político concreto, en este sentido, ¿no? Pues la fatal arrogancia, lo que en última instancia es un pecado de arrogancia intelectual, de endiosamiento de la razón humana, lo que lleva a este racionalismo exagerado que tiene consecuencias nefastas para la civilización. Porque todas las tragedias que ustedes puedan estudiar en la historia reciente, las guerras mundiales, genocidio, la revolución comunista, el Pol Pot, actualmente, que si la de Irak, que si Ucrania, que si... Todos los conflictos tienen su origen en esta fatal arrogancia o endiosamiento de la razón humana. Y me da lo mismo, ahora vamos a ver el politologismo, de qué se trata. Me da lo mismo que uno esté endiosado pues, por una religión, y sea, por ejemplo, el imán de tal y que quiera imponer una posición islámica por la fuerza y matar a los que están en contra. Me da lo mismo, o que uno quiera pues, una idea de nacionalismo, pues venga a conquistar este país y estos súbditos, porque son súbditos de la nación. En cuanto endiosamos la razón humana, ya hemos abierto la espita sin límite a todo tipo de conflictos irresolubles. Y frente a este racionalismo exagerado tenemos el segundo tipo de racionalismo, que es al que me voy a dedicar ahora, que es el que voy a calificar de racionalismo correcto, o racionalismo verdadero. No me digan ustedes, como decían, joder, que el profesor nos está condicionando, ya de entrada dice, hay un racionalismo, el erróneo y otro el verdadero. No les estoy condicionando, les estoy diciendo de manera abierta y con total transparencia desde el principio lo que opino. En vez de hacerlo de manera hipócrita, ocultando el mensaje desde debajo de la mesa y mandando mensajes subliminales. Porque podría decir, hay la posición de Thibault y compañía y la posición de Savigny, etc. No, pero yo les voy a decir, mire, yo como ser humano, esto es una barbaridad y una monstruosidad. Ahora, acepto que ustedes opinen lo contrario y que piensen que lo mejor es endiosar la razón humana e imponer nuestros criterios a los demás. El que piense eso me parece muy bien, pero les estoy dando los argumentos de unos y otros. Porque frente a este racionalismo exagerado está este racionalismo verdadero que si por algo se caracteriza es porque es humilde. Es decir, ante todo reconoce que la razón del ser humano no es omnisciente. Es decir, que no lo sabemos todo. Es decir, que no somos dioses. Justo lo contrario de lo que el punto de partida de mis colegas, la mayor parte de los catedráticos de economía, que parten del supuesto de que ya lo conocen todo y que toda la información está dada. Fíjense ustedes qué supuesto de partida. Es tremendo, ¿eh? Me acuerdo de la primera clase de economía que di, un día de octubre, en el CEU, todavía no tenía carnet de conducir, tenía 16 años, tenía que ir andando, todavía no podía ir a Somosaguas, no tenía coche ni carnet de conducir. A las 9 de la mañana el profesor nos saludó a todos y dijo lo siguiente: supongamos que toda la información esté dada, y a partir de ahí empezó a rellenar de fórmulas, funciones y curvas el encerado, y así continuó el resto del curso, mi primer curso de introducción a la economía.
Qué idiota fui, cómo no me levanté y dije, pero ¿cómo vamos a hacer semejante supuesto? Dijo, supongamos que toda la información esté dada y no cambia. Digo, bueno, si usted parte de ese supuesto, entonces apague y vámonos, no tenemos que estudiar nada, no tenemos que estudiar economía y nada, me la información, la meto en una ordenador, aprieto un botón y se impone por la fuerza. Y el que esté en contra de esto es un negacionista, está en contra de la ciencia, porque la ciencia y los expertos dicen esto y usted niega. Fíjense ustedes qué planteamientos más arrogantes. Frente a esta exageración, el racionalismo humilde, que yo califico de verdadero, parte de considerar los límites que tiene la razón. En el ámbito social, considera que las instituciones sociales, como decía Burke, no son, sin duda alguna, son el resultado de la interacción humana, pero no son un resultado deliberadamente diseñado por ningún ser humano. Conllevan tan inmenso volumen de información y experiencia, el lenguaje que hablamos, en la moral, el derecho, el dinero como institución económica, etcétera, no habrían podido surgir sin la interacción de millones de seres humanos a lo largo de muchas generaciones, pero ninguno de ellos, ni ningún grupo de seres humanos, por sabio que sea, es capaz de crear esas instituciones, porque superan con mucho la capacidad de comprensión de la mente humana. Por eso, desde la perspectiva del racionalismo humilde, el primer paso que se hace es reconocer que no somos dueños de las instituciones, nos beneficiamos de ellas, pero que no podemos diseñarlas a nuestro antojo, no han sido diseñadas a nuestro antojo, y ojo, si pretendemos mejorarlas, manipulándolas, eso es un peligro latente, tremendo, en contra de la civilización, porque conlleva una información muy grande, tremenda. La institución de la familia, pues no podemos decir, no, esto es vamos a diseñar familias nuevas, 16 tipos de familias en el proyecto de ley, no sé, al final no sale adelante, me parece, afortunadamente en este gobierno, como no puede salir ninguna ley adelante, vivimos relativamente en paz los anarquistas. 16 tipos de familia. ¿Qué es esto de la familia tradicional? Esta no está de moda. La familia puede ser, hay 16 tipos, cojan ustedes los 16 tipos de familias, no hace falta que hablemos sobre esto. Y lo mismo sobre el derecho, no, el derecho es lo que se decida ad hoc en cada momento según una mayoría coyuntural de la mayoría del momento. No, hombre, no, eso es una legislación, eso es una monstruosidad, eso no tiene nada que ver con el derecho con mayúsculas, con el derecho material, y así con el resto de las instituciones. No, es que el castellano es una lengua muy imperfecta. No me gusta el castellano. Obviamente se podría optimizar mucho mejor el castellano y el inglés. Bueno, el inglés es también muy imperfecta, es más bien para subnormales, porque tienen mucho menos, ¿no? Hablan así como yo, toro, sentado, querer, rifle, así es como hablan en inglés, ¿no? Pero también es muy imperfecta, es verdad que el francés y el alemán, ¿para qué hablemos? Obviamente se puede hacer un idioma mucho más perfecto, se puede racionalismo exagerado, el esperanto, pero, oiga, el esperanto es la lengua más perfecta que hay. Pero ¿y el esperanto tiene algún éxito? ¿Y quién habla esperanto? Cuénteme, ¿eh? Fíjense ustedes, pues 4 excéntricos en un congreso que se reúnen una vez al año, y 0, porque eso no puede prosperar. Afortunadamente hasta ahora nos ha llegado, nos quieren imponer todo, el derecho, la forma, los tipos de familia, todo, sí podemos comer o no carne, que es esto de comer carne, parece mentira, con el año que hace de calentamiento global las vacas, etcétera, pero todavía no han llegado, pero para el racionalista exagerado sería estupendo decir, no, es que vamos a cambiar el lenguaje, todo el mundo obligatoriamente el esperanto, porque es mucho más perfecto, y esto que todavía nos parece una aberración, ya se ha hecho en la contabilidad es el lenguaje de los negocios, pero son unos señores muy normas nuevas internacionales de contabilidad, y organizan ahí unos líos impresionantes, hasta el punto de que ya no se sabe, ni podemos entender nuestros balances, ni guiar nuestras empresas, sobre todo con la contabilización de algunos contratos, la nueva contabilidad, la llamada NIF 17, etcétera, destrozan las instituciones. Los racionalistas, por tanto, humildes, verdaderos, correctos, que parten de reconocer la limitación de nuestra mente, pues son muy respetuosos con las instituciones que han surgido de forma evolutiva. En el ámbito del derecho, pues respaldan a Savigny en el debate, son totalmente contrarios a lo que se llama el positivismo kelseniano de Hans Kelsen, que antes criticaba. Y bueno, pues hemos hablado del urbanismo, pues un urbanismo más caótico evolutivo, el de Londres, que el de Francia,
las dos tradiciones del liberalismo, la tradición francesa del liberalismo, pero es una tradición envenenada de la borrachera del poder, el endiosamiento de la razón humana, la Revolución Francesa, más que la cuna del liberalismo, la cuna del socialismo, del estatismo y de todos los genocidios. Frente a esto está, digamos, el liberalismo inglés, que es un liberalismo mucho más humanista, respetuoso, mucho menos coactivo. Y en el ámbito pues, de la economía y de la metodología defienden el dualismo, los racionalistas humildes, el dualismo metodológico y la concepción de la economía como la ciencia que estudia el orden espontáneo del mercado, que movido por la fuerza impulsora de la creatividad empresarial, pues tiende a coordinar los desajustes que continuamente van apareciendo en el mismo a través de ese Big Bang social sin límite que se lleva a cabo. Bueno, pues que a partir de ahora tienen ustedes que tomar posición, y que en muchas discusiones está implícita esta lucha de paradigmas. Si son racionalistas, sean ustedes racionalistas humildes, no racionalistas exagerados. Y dentro de este racionalismo exagerado, resulta que aquí hay una especie, es curioso, a ver cómo se lo podría explicar. Al final el racionalismo exagerado se termina convirtiendo en la máxima manifestación del irracionalismo más absoluto, es decir, el irracionalismo y el racionalismo exagerado se terminan dando la mano. Ya Mises, en La acción humana, ustedes lo han leído, yo ahora voy a dar unos comentarios, se manifiesta o expresa o presenta lo que él llama, de manera crítica, una corriente que históricamente ha tenido mucha fuerza y la sigue teniendo hoy en día, ahora mismo lo vamos a ver. Debemos de guardarnos contra la amenaza que supone el polilogismo. Es la principal amenaza contra el racionalismo, pero contra el racionalismo verdadero, el humilde, el correcto, el polilogismo. Es el mayor ataque, dice Mises, en la acción humana contra la razón, en el polilogismo. Que surge, la verdad históricamente surge con el deseo de desacreditar a la economía. La economía, hay una batalla cultural dentro de la ciencia económica, Kulturkampf, batalla cultural. Esto procede de la Alemania del canciller de hierro, de Bismarck. Resulta, él tenía un partido sedicentemente liberal y entonces dice, ¿qué es esto de que cada uno enseña a sus hijos como quiera? Los protestantes a sus escuelas protestantes, los católicos a las suyas, etc. ¡No! La educación tiene que ser pública e imponer los criterios del Estado. Y lo saca como ley y se organiza, bueno, hay un debate tremendo en el Parlamento, se extiende su partido, los verdaderos liberales encabezados por Eugene Richter se separan de Bismarck, y ahí quien llevó la voz cantante y la bandera de la libertad y del racionalismo más humilde fue la Iglesia Católica, que se opuso con todas sus fuerzas, defendiendo que había que dejar en libertad a los padres, que los hijos no eran propiedad del Estado, como decía Bismarck, sino que si un padre es ateo y quiere llevar a sus hijos a una escuela atea o a una escuela librepensadora, que lo haga. Y si son una pareja de homosexuales que han adoptado a unos niños y quieren llevarlo a una escuela donde esos valores, pues que lo haga. Pero que si los padres son católicos puedan llevar a sus hijos a una iglesia católica, y si son protestantes, Alemania estaba dividida, protestante del norte, católicos el Baviera, el sur, etcétera, lo puedan llevar. Y era la Iglesia Católica la que defendía la libertad de todos en la educación, frente al estatismo de Bismarck, que fue el que terminó preponderando. Y allí y todo ese embate ideológico se conoce con el nombre de Kulturkampf. Kampf, lucha, batalla, cultural, la batalla cultural. Lo digo porque hoy en día también estamos en una batalla cultural en muchos ámbitos y sabemos cuál es el origen que tiene esto, por lo menos desde el punto de vista histórico. Y efectivamente, Bismarck convirtió a todos los hijos propiedad del Estado, que las madres y los colegios, tenéis que, lo primero, obedecer al Estado, y ahí ya tenemos una bomba, vamos, latente, una bomba de relojería, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Bien, pues, ¿qué es lo que dice el polilogismo? Con su ataque a la razón frontal, y que además surge con el objetivo originario de desacreditar a la economía, aunque luego se la ha utilizado con la misma finalidad de una manera cada vez más amplia. El polilogismo, dice, es una doctrina según la cual la estructura lógica de la mente humana varía de unos seres humanos a otros según, y esto es lo que caracteriza las diferentes formas de polilogismo. Unos dirán, según la raza a la que pertenecen. Ese sería el polilogismo de los nazis, fascistas, pero sobre todo de los nazis. Otros dicen, no, varía la estructura mental del ser humano
de unos a otros según la clase social a la que pertenezcan. Sería el origen, esto daría lugar al polilogismo marxista. Vamos a estudiar brevemente la crítica al polilogismo en base a estas versiones, que son las que están más al uso del polilogismo, pero ojo, no nos vamos a quedar aquí, porque no pensemos que esto es una cosa histórica, ya nazis y marxistas, no, es que el polilogismo, la batalla cultural, hoy en día sigue en vigor, porque hay mucha gente que defiende, no, es que la estructura lógica del ser humano varía, ¿y cómo? Según el sexo. Aquí hay una lucha a muerte entre hombres y mujeres. Una cosa es la estructura mental del machista, del patriarcado, y otra cosa la del resto de los seres humanos, las pobres mujeres, etcétera. Otros dicen, pues, el androcentrismo. Otros dicen, no, la estructura lógica de la mente humana varía según la religión a la que pertenecen. La estructura lógica del islamista y del musulmán no tiene nada que ver con la estructura lógica del religioso católico, ni la del protestante, ni la del ateo. Y hay unas mejores que otras. O otros criterios por ejemplo, la estructura lógica varía según la nación a la que uno pertenece. No, es que yo soy AB negativo, o sea, pues vasco puro, o sea, que los vascos, bueno, ya sabemos lo que dicen, están los vascos, están los catalanes, están ya, etcétera, vale. Bueno, quiero decir que aunque vamos a centrar el polilogismo en los dos casos más típicos, el polilogismo marxista o comunista de clase social y el polilogismo nazi de raza, que sin embargo, el pretexto para justificar esta división de estructuras mentales está a flor de piel, y que ustedes simplemente leyendo la prensa o escuchando o viendo los conflictos o hablando con sus amigos y lo que se habla por ahí fuera, verán que las banderas de polilogismo son de lo más variadas. Hemos hablado del nacionalismo, hemos hablado de la guerra entre los sexos, feminismo radical, patriarcado, etcétera. Bien, entonces, esto es lo que dice el polilogismo, que la estructura mental del ser humano varía según determinados criterios. Y entonces, lo que vamos es a analizar, siguiendo literalmente el tratamiento que le da Mises en la acción humana, por qué el polilogismo es una doctrina completamente insostenible desde el punto de vista científico en base a 5 argumentos. El primero de ellos es que en ningún momento los que defienden el polilogismo, me da lo mismo que sea, el de nación, el de género, el de sexo, el de religión, el de clase social o el de raza, en ningún sitio se define nunca de forma unívoca, científica, no equívoca, cuál es el concepto de clase social o cuál es el concepto de raza. Y hay que definirlo de una manera clarísima, pues para saber exactamente en qué cambia, qué es lo que justifica el cambio. O cuál es el concepto de hombre y mujer, porque es que hoy no se sabe cuál es el concepto de mujer. Me acuerdo de un debate. Pero dígame usted, ¿cuál es el concepto de mujer? Lo acaba de ver, con el de Kamala Harris. No, yo no le puedo decir porque según esta batalla cultural al uso, el sexo no es una realidad biológica, sino que es una construcción artificial que se impone desde fuera, de manera que cada uno puede optar por el sexo que estime conveniente. Luego entonces, es que se plantea un problema. Usted dígame primero qué sexo piensa que tiene usted y para ver qué estructura y cómo va a pensar y que si es usted feminista o no es feminista, o sea, un lío impresionante. En ningún sitio del punto de vista científico se dice exactamente cuándo deja usted ser proletario y cuánto pasa usted a ser burgués, o ¿cuándo deja usted de ser ario? Hombre, ario, claro, pues Boris Becker, antiguo jugador de tenis, 2 metros de alto, rubio, ojos azules, te parece que es la quinta esencia del ario. Y bien, pero Boris Becker se casa porque le gustaban las chicas de color, es decir, negras, se casa con una negra guapísima, y los hijos de Boris Becker eran mestizos, eran medio negros. ¿Qué estructura mental le corresponde al hijo de Boris Becker? No se explica muy bien dónde termina y el mestizo dónde llega, y qué, desde la perspectiva de la estructura mental del mestizo. En ningún sitio científicamente se dice, porque no se puede definir en términos científicos esas diferencias. En segundo lugar, y aun aceptando efectos dialécticos, que se pudiera hacer tal definición de manera objetiva y no equívoca, en ningún sitio se explica cómo y cuándo cambia la mente o la estructura por el hecho de que una persona pase de una clase social a otra. He sido toda mi vida un empleado, un trabajador, no podía prácticamente ahorrar, prácticamente un proletario, pero luego pues empiezo a ahorrar y saco adelante mi pequeño negocio con microcrédito, voy creciendo, un esfuerzo muy grande, y al final pues termino siendo dueño de una empresa. ¿En qué momento ha dejado usted de ser
proletario, tener estructura mental proletaria, y ha pasado a tener estructura mental burguesa. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Pero de manera concreta, ¿cómo se ha efectuado ese cambio? Y lo mismo respecto de la estructura mental del mestizo, es decir, si uno, o la estructura mental, mira, yo soy un chico normal, pero de pronto, joder, tengo estructura mental, según el criterio del polilogismo de género, de varón, pero de pronto, oye, a mí la verdad es que me siento mujer, la verdad es que me siento mujer, ¿eh? Lo he visto declarándolo, hay un economista famosísimo, Donald McCloskey, casado y con 4 hijos, yo me siento mujer, lo cuenta él, y yo, hasta que no me he declarado mujer, ya se le ve un tíón, pues bueno, y todo, se ha puesto así, y ahora se ha cambiado el nombre, Deirdre McCloskey. Bueno, bien, todo esto lo podemos respetar, pero ¿en qué momento la estructura mental pasa de ser de varón a ser de mujer? ¿Simplemente porque usted lo declara o porque se ha hormonado? ¿En qué momento? No estoy enjuiciando el comportamiento concreto, simplemente es analizando críticamente el polilogismo, si es que se defiende el polilogismo de género. ¿En qué momento y a través de qué mecanismo, proceso, cuándo, cómo y cómo cambia la estructura mental de uno a otro? En tercer lugar, ni Marx, ni los nazis, ni los feministas radicales, ni los de género, ni los nacionalistas radicales, ni los islamistas, ni los... En ningún lugar jamás indican exactamente en qué consiste la diferencia de estructura mental entre las clases sociales o entre las razas o entre las religiones. Pero no solo esto, sino que en cuarto lugar, la verdad es que Mises aquí está genial, como usted lo ha visto en la lectura, dice, pero vamos a ver, investiguemos un poquito más. Vamos a ver el señor Carlos Marx. Es el que monta todo el marxismo, toda la teoría de la lucha de clases, y que la estructura mental de la clase proletaria es distinta de la estructura mental de la clase burguesa, y que por tanto nada que proceda de un burgués, nada, porque lo único que van a hacer es defender sus intereses de clase. Todo lo que proceda de un burgués ya está sesgado de entrada. El invento del polilogismo de clase social es un invento que hace Marx como para rodearse de un cinturón de seguridad que le evite la crítica. Y entonces tiene unas expresiones, dice, por ejemplo, Bastiat decía que era el esgrimista, el espadachín mejor esgrimista de los burgueses. O cualquier economista, por ejemplo, si Marx viviera y me escuchara a mí, diría, es que el profesor Huerta de Soto es un psicofante de la burguesía. Como tiene dinero, un Rolls, etcétera, pues entonces su estructura mental es de capitalista. No hagáis caso de nada de lo que diga el profesor Huerta de Soto, está sesgado, porque su estructura mental ya está, no es de clase proletaria. Bien, eso es lo que dicen ellos. Y los nazis lo mismo, pues odio a los judíos, lean ustedes Mein Kampf, mi guerra, mi lucha, de Hitler. Los judíos, todo lo más del mundo es los judíos, hay que acabar con los judíos son la peste del mundo, etc. Y la raza del imperio alemán, del Reich, secular, es la raza aria, que es con gran diferencia la mejor de las razas. Bueno, vamos a aceptar que esto es cierto, pero preguntémonos, ¿es que Carlos Marx era un proletario? Lean ustedes la biografía de Carlos Marx, era el hijo de un acaudalado abogado, la quinta esencia de su familia, de la burguesía. Entre sus principales aficiones era dejar preñadas a sus chicas de servicio, múltiples, por cierto. Leanlo ustedes. ¿Qué es eso, Carlos Marx? ¿Dónde está el espíritu proletario? Pero si era un burgués como la cabeza de un pino. Y Friedrich Engels, su mano derecha, el que le financiaba y el que le apoyaba. ¿Saben ustedes a qué se dedicaba Friedrich Engels? Era propietario de industrias textiles en plena revolución industrial, con miles de trabajadores, mujeres y niños trabajando en sus empresas. ¿Cómo estos señores, que son la quinta esencia de los burgueses, en base a qué están, no sé, por qué azares del destino, o por qué milagro, están imbuidos de conciencia proletaria? No eran trabajadores ni proletarios. Pero vamos a hablar del otro polilogismo, el polilogismo nazi-racista. El señor don Adolfo Hitler medía 2 metros, era rubio, moreno, tenía cara de ario, una nariz de judío, no podía. Parecía un judío como la copa de un pino, ¿qué coño? Y por cómo este hombre está imbuido del polilogismo, de la estructura mental superior de la raza aria. No hay forma humana de explicarlo ni de entenderlo.
¿Por qué? Porque el polilogismo es una construcción artificial creada, es la manifestación más típica del antirracionalismo, para defenderse de cualquier crítica, para inmunizarse de cualquier crítica, de cualquier debate abierto a nivel científico. Porque la ciencia tiene que dilucidarse en función de sus propios méritos, de lo que se está defendiendo, y no recurriendo al origen del que lo defienda. No es que lo que dice usted, como usted es un nazi o como usted es un judío, no me vale a mí para nada. Mire, yo soy judío, pero soy Fleming, he descubierto la penicilina y la penicilina cura, aunque yo sea judío, me da lo mismo. No, es que usted, como es burgués y es un capitalista, no vamos a acercar. Ya se sabe lo que dice el profesor Huerta de Soto, tiene mucho dinero, que va a defender. ¿Cómo no va a defender la economía de mercado del capitalismo? No está imbuido del espíritu de clase proletaria. A este profesor ni se le escucha. ¿Qué es lo que pretenden? Pues pretenden inmunizarse. Ahora bien, si ya no cabe discutir, hacer un debate civilizado sobre las diferentes proposiciones científicas y nos inmunizamos de esta manera, ya no hay ninguna forma de dilucidar o de llegar a ningún acuerdo, salvo, ¿saben ustedes cuál? El tiro en la nuca. Claro, no, tú eres burgués, pum, tiro en la nuca. Yo soy ario y tú eres judío, pum, te gaseo y te mato. No hay otra solución. De ahí vienen todos los genocidios que estamos viendo. El tiro en la nuca. Vamos a ver, Pol Pot. El genocidio de Camboya. Al final, con 90 años, los enjuician en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos. ¿Saben ustedes cómo se defendieron? Pues una defensa totalmente verdadera y total. Estos que han ido ustedes a Camboya, es que están puestos los cráneos, o sea, es que de un genocidio de 2 millones de personas, o sea, todo el que era supuestamente burgués del libro, pequeño propietario, una industria comercial, etcétera, pum, tiro en la nuca, siguiente, tiro en la nuca, dejaban los cadáveres, luego ponían todos los cráneos y están todas las pirámides con todos los cráneos. Pol Pot, famosísimo, uno de los genocidios, 2 millones y pico de personas asesinadas. Pues, al final los cogen y los enjuician. Defensa de ellos. No sé por qué no juzgan a nosotros. Si nosotros fuimos becados en la colonia, por Francia, estudiamos en la Sorbona, y en la Sorbona éramos los números unos de clase, nos estudiamos perfectamente las obras, El Capital de Marx, y todas las obras marxistas y de Lenin, y los propios franceses nos dieron una palmadita del hombro, la enhorabuena, y nos dieron las mejores calificaciones en la matrícula de honor. Claro, cuando volvimos a Camboya, lo único que hicimos fue, pues, a pie de la letra, un reglamento de lo que nos habían enseñado en Francia que había que hacer. ¿Cómo me van a condenar ustedes? Fíjense ustedes, es en las universidades donde surgen bien el error o bien la verdad. La enorme importancia y responsabilidad que tenemos a nivel académico. Y es que, queridos alumnos, los polilogistas ocultan que una teoría hay que criticarla usando la lógica, con sus propios méritos, buscando otra mejor, validándola, como hemos visto con los procedimientos vistos, y es irrelevante completamente apelar a que si el origen es de un ario, de un judío, de un millonario, de un pobre, de un hombre, de una mujer, de un trans, de un patriarca, de un islamista. No podemos entrar en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque la estructura lógica de la mente humana es solo una, y solo puede ser una, porque solo podemos concebir una. Es decir, la estructura, el concepto del sí, el concepto de la negación del no. O sea, es que ni siquiera cabe concebir estructuras lógicas distintas entre un ser humano y otro. Ni siquiera. Aquí tienen toda la teoría de la argumentación desarrollada por Hobbes, basándose en su maestro marxista de la escuela de Frankfurt, Habermas, de la argumentación. Cuando yo hablo con usted es que estoy presuponiendo que le respeto a usted, porque si no, y que usted también me respeta a mí, y que yo estoy dando por implícitamente, aceptando el derecho de propiedad de usted sobre sus ideas y su cuerpo, y usted sobre el mío. Porque si no aceptáramos esto, yo voy a hablar con usted y les voy a convencer de nada, ni persuadir de nada. ¿Qué es esto? El profesor no daría una clase, vendría con una ametralladora, diría, venga, siguiente clase. A ver, salvo los que me demuestren un certificado que opinan como yo. ¿Qué es esto? ¿Qué me voy a molestar? ¿Qué me voy a molestar yo en desgallitarme 45 clases, estudiármelo, ponérselo, explicárselo a usted? No, yo no me molesto en nada de esto. Si soy poliologista, directamente les pego un tiro en la nuca y fuera, al que no opine como yo, y se terminó la historia. Mucha gente, aunque esto parezca una parodia, implícitamente es lo que piensa. Se los van a encontrar todos los días, se los estarán encontrando ahí fuera. Estén a la defensiva, recuerden siempre esta clase.
que las teorías hay que enjuiciarlas en sus propios méritos y no en función del supuesto origen de la persona que la ha creado o que la defienda. Y esto es lo que quería decir sobre el polilogismo, lo amplían ustedes con la lectura de Mises, se lo voy a preguntar en el examen final. Y ahora vamos a pasar muy brevemente al epígrafe 2, que también, o 1, del tema 7, que también les voy a preguntar en el examen final, que se titula Medios y fines. Estamos en la página 118 de la acción humana. Ya sabemos lo que es el fin, queridos alumnos. Es el resultado que el ser humano pretende lograr con su acción. Y sabemos lo que es el medio. Es todo aquello que el actor piensa que le servirá para lograr cualquier fin. Ya sabemos que unos y otros son subjetivos. No los puede determinar desde fuera un ser humano endiosado que piense que sabe más que nadie. Solo los puede determinar los fines y los valores que les damos cada uno de nosotros, que somos los que estamos actuando. Pues bien, una idea nueva que hasta ahora no he dado es la siguiente. El fin puede convertirse en medio en el contexto de una acción más amplia o general. Porque ahora, por ejemplo, estamos insertos en una acción, que es asistir a esta clase histórica del día 30 de octubre, miércoles, en la Universidad Rey Juan Carlos, aula 008, a las 19:55. Ese es el fin, es asistir a esta clase, y para esto le damos valor, porque valoramos lo que el profesor nos enseña, lo que estamos aprendiendo, etcétera, y buscamos medios. Estamos dedicando una hora de nuestro tiempo, hay ordenadores, una retahíla de medios. Luego está claro en esta acción cuál es el fin, el valor que le damos y los medios que utilizamos. Pero a su vez esta acción podemos considerarla englobada en el contexto de una acción más amplia. Porque ¿para qué venimos a clase hoy? Pues para aprobar el curso, aprobar economía y aprobar el primero de grado o aprobar el máster. Bueno, pues en esa acción más amplia el fin es aprobar el grado. Y para eso utilizamos una serie de medios, uno de los cuales es asistir a la clase de hoy. Fíjense, lo que era el fin en el contexto de una acción más estrecha, asistir a la clase de hoy, se convierte en un medio en el contexto de una acción más amplia, que es aprobar y sacar adelante el curso o titularnos. Pero eso que es ese fin de titularnos, ¿para qué? Podemos considerarlo dentro de un contexto más amplio, porque queremos ganarnos la vida, porque queremos realizarnos como seres humanos, profesionalmente, etcétera. Pues para eso, para ganarnos la vida, es por lo que queremos tener una formación. Podríamos estar ya trabajando de dependiente, dependientas, o llevando un coche, una carretilla, o en una constructora, y sin embargo estamos dedicando nuestro esfuerzo y trabajo a formarnos. Bien, pues desde el contexto de ganarnos la vida de manera provechosa, lo que antes era un fin, que era aprobar la carrera, ahora se convierte en un medio. Y así sucesivamente podemos ir considerando acciones cada vez más amplias en las que lo que antes eran fines se convierten en medios. Pues bien, les encargo, dentro de lo que dice la guía docente, el primer trabajo para que me entreguen la semana que viene. En una cuartilla, todos ustedes, los del máster y los de grado, vayan razonando de esta manera y cada uno me diga cuál es su fin último. ¿Hay alguna duda? Vayan razonando. A ver, ¿cuál es su fin último? Mi fin último en la vida. Es curioso, vengo haciendo esto casi 40 años, muchos alumnos me han dicho, oiga, profesor, me he puesto a hacer esto y resulta que en toda mi vida nunca había pensado sobre esto. Y ahora, pues, le agradezco mucho que me haya, con este motivo, hecho reflexionar cuál es mi fin último. Luego, entonces, lo que quiero en la clase de hoy es poner de manifiesto que hay una distinción clarísima entre fines y medios, pero también una relación entre ellos, y que, para empezar, muchos fines se convierten en medios en el contexto de una acción más amplia. Pero es que pasa al revés, que muchos medios en realidad también se convierten en fines. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¡joder! Parece mentira, qué brutos son estos terroristas de la ETA, por defender la independencia del País Vasco secuestran, matan y asesinan? Es claro que el fin no justifica los medios. ¿Cuántas veces hemos escuchado este razonamiento en los más variados contextos? Que el fin no justifica los medios, como si hubiera una oposición entre fines y medios. Pues no, señor, solo hay oposición entre fines y fines. Es decir, claro que no justifica pegar un tiro a la nuca o secuestrar a alguien para defender la independencia del País Vasco, entre otras cosas. Pero ahí no hay una lucha entre fines y medios, sino entre fines y fines. Es que la vida del ser humano que usted va a sacrificar asesinándole, poniéndole una bomba o secuestrándolo, eso es un fin en sí mismo. Y usted tiene que comparar el fin
de respetar la vida ajena con el fin, supuestamente, de tanto valor, de independizar el País Vasco. Lo que hay siempre es, en última instancia, una oposición entre fines y fines. Y hago esta digresión porque, aunque está muy clara dentro del contexto conceptual, praxeológico, la distinción entre fines y medios, no debemos de engañarnos y debemos de reconocer la interrelación que existen entre unos y otros. Y les he explicado en primer lugar que muchos fines se convierten en medios, les he encargado incluso un trabajo al respecto para que entreguen la semana que viene, cuál es mi fin último, y también pues que hay muchos medios que se convierten en fines o que en realidad son fines cuando se plantean en esa tesitura, es decir, es que el fin no justifica los medios. Vamos, que me gusta mucho el coche, por suerte de Soto yo no tengo transporte y entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Le doy un golpe a mi chofer, me cojo, le hago un puente y me lo llevo. Coño, ¿cómo no voy a hacer lo que me dé la gana? Yo quiero ser libre. Y la respuesta, oye, es que el fin no justifica los medios. No, oye, es que el derecho de propiedad, en este caso, por suerte de Soto, no puede ser violado. Porque por un capricho tuyo. Los medios, por definición, ya sabemos que son escasos, que la escasez también es un concepto subjetivo, porque si no fueran escasos no se tendrían en cuenta a la hora de actuar, y a los medios se les llama también bienes económicos. Los bienes económicos, ¿qué son? Son los medios que son, por definición, escasos. Hay una serie de bienes que no son escasos, no se consideran escasos desde la perspectiva de cada acción. Por ejemplo, el oxígeno que ahora respiramos. Bueno, pues estos que no son escasos no son bienes económicos, se llaman bienes libres. También se les llama, Rothbard los llama así, condiciones dadas del bienestar humano. Y quizás lo que más caracteriza la evolución de la humanidad es que conforme la civilización ha ido avanzando, cada vez un mayor número de bienes que antes eran libres se han convertido en escasos y han pasado a ser medios. Y esto es una cosa paradójica que quiero que todos entiendan. Es curiosísimo. En la época de las cuevas de Altamira, hace 40.000 años, en Cantabria, la mayor parte de los bienes eran libres, es decir, los ríos, el terreno, si solo había 4 tribus, 10.000 personas en todo Cantabria, los bisontes, etcétera. Casi todo era bienes libres. Bien, pero ¿qué pasa? Conforme vamos avanzando y cada vez somos más, cada vez un mayor número de bienes pasa a ser escaso, y esto, aunque parezca contradictorio, no lo es, porque en el momento en que el bien pasa a ser escaso significa que lo tenemos en cuenta a la hora de actuar y que por tanto movilizamos toda nuestra creatividad empresarial para tratar de superar la situación de escasez. Y entonces resulta que es cuando más los bienes pasan a ser escasos, más ingenio humano ponemos en tratar de superar esa escasez y por tanto más cuerno de la abundancia y prosperidad surge. Y hoy van ustedes por Cantabria o cojan Google, el Google geográfico, ¿cómo se llama? Google Map, y verán que está, todo es propiedad privada, todo pequeñas casas o todas pequeñas granjas, y en vez de 10.000 personas hay 2 millones de personas, y con un nivel de prosperidad como no se puede ni siquiera concebir. Luego, ese es el resultado de la evolución de la humanidad, es esa, cada vez bienes más escasos y ahí nos volcamos empresarialmente a superar ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los endiosados del racionalismo exagerado dicen, esto no puede ser, ¿qué es esto? Que se declare escaso el mar, el océano, el aire, los ríos o las playas, pero qué barbaridad, esto no. Esto va a ser público y yo desde arriba voy a establecer un código de gestión. El otro día había el código de gestión de los bienes medioambientales en España, decenas de miles de páginas de papel biblia, y desde arriba. Y la ONU dice, no, y el espacio, nada de declarar esto privado. Van contra la humanidad, poner límites al proceso de privatización de los recursos y a que se vuelque la función empresarial creativa para solventar el problema de la escasez. Y esto continuamente lo estamos viendo en muchos contextos. Y lo que hay que hacer con los ríos sucios es privatizarlos, con las playas superconcurridas privatizarlos, con el aire privatizarlo. ¿Y cómo se puede privatizar el aire? Sobre eso hablaríamos mucho, Todavía no hemos llegado a eso, pero si el aire empieza a ser escaso, pues se privatizará. Igual que vamos a restaurantes baratos, a McDonald's o a caros, pues cada uno vendrá con su bombita de oxígeno, por ejemplo, respirando, no lo sé, me lo estoy imaginando, ¿no? Oye, tú, ¿qué oxígeno más bueno? ¿Dónde lo has comprado? Sí, este es perfumado, es un oxígeno de lujo que he comprado. Oye, ¿cuánto te vale la bombona? Joder, 10 euros, pues yo tengo aquí oxígeno barato. Ah, bueno, pero pátame un poco que quiero probar tu oxígeno. Pero no lo sé, pero lo más probable es que no fuera así, porque la tecnología avanza a velocidad de la luz y ni siquiera podemos imaginar entregar oxígeno por otro procedimiento, no lo sé. Pero
todos los recursos declarados públicos y que los que se bloquean la creatividad empresarial y el derecho de propiedad bloquean este proceso de cuerno de la abundancia y de avance de la civilización que exige que el recurso pase a ser, en términos relativos, considerado escaso para que nosotros volquemos nuestro ingenio empresarial en solventar o mitigar esa situación de escasez. Los bienes económicos, a su vez, y con esto voy a terminar, se dividen en dos grandes grupos, los que se llaman bienes económicos de consumo y los llamados factores de producción. A los bienes económicos de consumo se le llama también bienes económicos de primer orden. ¿Qué son? Los bienes económicos de consumo, bienes económicos de primer orden, son aquellos que directamente satisfacen una necesidad humana. Por ejemplo, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, bien de consumo. Tengo hambre, un huevo frito, me zampo el huevo frito. Bien, en cambio, por eso se llama de primer orden. Los bienes económicos de orden superior son aquellos que solo de una manera, fíjense, indirecta, no directamente, exigiendo la cooperación de otros muchos bienes complementarios y después de un proceso de tiempo terminan eventualmente culminando en un bien de consumo. Y en el ejemplo del huevo frito está muy claro cuáles son los bienes económicos de orden superior, factores de producción. Pues ¿cómo hacemos el huevo frito? Con una sartén de acero y luego cogemos un huevo que se rompe y luego la sal y el aceite. A esos bienes nadie se come la sartén, ni el aceite, ni la sal, no, lo utilizamos. A esos bienes económicos que no satisfacen directamente la necesidad humana, pero que tienen que cooperar entre ellos, y después de un periodo de tiempo y se convierte en bien de consumo, se llaman bienes económicos de orden superior. De segundo, tercer, cuarto orden, y así sucesivamente, conforme más alejados, tomen nota, estén del consumo final. Por eso serían bienes económicos de segundo orden, la sartén, la sal y el aceite. Pero a su vez la sartén, oiga, la sartén no ha salido ahí por generación espontánea. Previamente ¿qué ha habido que hacer? Pues el acero en un alto horno y con un molde se le ha dado forma de sartén. Eso sería el bien económico de tercer orden. Pero vayamos antes, en el alto horno donde se convierte el hierro en acero, bien económico de quinto orden. Pero vayamos más para atrás, el mineral de hierro bocamina, bien económico de sexto orden. Siendo el orden más elevado, más alto, conforme más alejado se encuentre el bien económico de orden superior del consumo final. Y esta distinción es importante, porque nos servirá para determinar el precio de los bienes económicos o factores de producción. La idea esencial se la digo ya de entrada. Lo que los seres humanos valoran, y lo vamos a ver a través de la ley de utilidad marginal, son los bienes de consumo. Son los que permiten ya satisfacer la etapa final, son los que satisfacen el fin último, prácticamente. Hombre, el fin es tapar el hambre, pero ya tengo un huevo frito, hecho por mi madre, con aceite de oliva virgen, perfectamente, y luego con su parte doradita, y la sal, y no está nada pasado, se me hace boca agua. Ese es el bien de consumo. Es ya prácticamente el fin. Hombre, el fin es lo mojo y me lo zampo, pero bueno, ya está ahí el bien de consumo. Eso es lo que los seres humanos valoramos, y resultado de las valoraciones veremos un proceso y se fijan los precios de mercado. Cuando valoramos y se fijan los precios de mercado de los bienes de consumo, a través de unos mecanismos complejos impulsados por la empresarialidad, etcétera, hacia atrás también se determina el precio de los factores de producción o bienes económicos de orden superior que ayudan en última instancia a producir ese bien de consumo. Y por eso un ladrillo tiene precio, a tanto la tonelada de ladrillos, no porque nos podamos comer el ladrillo, sino porque el ladrillo va a terminar formando parte de una casa en la que vamos a poder vivir, y así sucesivamente. Por eso esta conceptualización por etapas sucesivas hacia atrás en el tiempo de los bienes económicos de orden superior que debemos sacar Menger tiene una gran importancia. Y termino con el concepto de servicios, porque también en economía ha adquirido una categorización separada, el concepto de servicio respecto de los bienes. Cuando yo estudiaba economía decía, los servicios ¿qué son? Pues son los bienes económicos no materiales, se decía. También se decía, son aquellos bienes económicos que se producen y se consumen simultáneamente. Servicios, por ejemplo, ¿qué es un servicio? Un corte de pelo, van ustedes a la peluquería, queridas alumnas, y eso es un servicio. ¿Me corta el pelo? Sí, vale. Otro servicio, pues vamos a un concierto de música, a la vez que están tocando la música, produciendo la música, yo estoy disfrutando la música. Servicios financieros, un seguro de vida. Servicios como el que proporciona, ya lo veremos en la teoría de los precios, en Pretty Woman, a Richard Gere, ¿cómo se llama Julia Roberts,
Esos son servicios, ¿vale? Pero desde la perspectiva praxeológica no hay diferencia entre el bien económico y el servicio. Uno piensa, el bien económico se puede tocar, el coche se puede tocar, el huevo frito te lo puedes comer, pero la música no se puede tocar, el corte de pelo lo podrás ver. No hay diferencia en última instancia, porque ¿qué es lo que nos satisface del huevo frito? ¿Tenerlo delante de en la mesa o zampárnoslo? La satisfacción, saborearlo, pues eso. ¿Qué es lo que nos satisface del coche? ¿Tocar el coche? Un tío girito bonito es, o la sensación de envidia que le damos al vecino, o que tenga asientos reclinables y pueda salir con el novio o la novia. Es que en realidad todos los bienes, incluso los materiales, los valoramos en última instancia por el servicio que nos proporcionan. Luego esa distinción entre un bien económico y el servicio es bastante artificial. Desde el punto de vista praxeológico no tiene mucho sentido, pero no obstante esto, la verdad es que ha adquirido tal carta de naturaleza y no tengo más remedio que presentarla en clase. Pues nada más, muchas gracias a todos, queridos alumnos, no dejen de enviarme el trabajo la semana que viene, y que pasen buen fin de semana.